Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a Vino al Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a Joan Gómez Pallarés, toda una figura en el mundo de los vinos naturales en España, ya que fue la primera persona en publicar un libro en castellano recogiendo la idea del vino natural y dándonos una guía, prácticamente por toda la península e islas de productores de vino natural, con una introducción muy potente a lo que es la filosofía del vino natural y que ha sido reeditado recientemente, hace 4 años, en 2018, con una actualización, nuevas bodegas, etcétera. Entonces, creo que va a ser una charla muy interesante. Además, Joan ha hecho un esfuerzo enorme, ya que está aquí con COVID, así que, le tenemos que perdonar un poco. Y por introducir un poco a Joan, que lo hará mejor él, porque aquí vamos a hablar de vinos naturales, pero si entráis en Wikipedia y busquéis a Joan, lo de los vinos naturales es la parte de abajo una frase, ¿vale? Ya será menos, ¿no? Es especialista en filología clásica, ha dirigido el Instituto de Arqueología Clásica y ahora mismo está en puestos de la Generalitat de investigación, con lo cual más metido en política científica que en vino, pero el vino nunca lo ha dejado, ha estado también con el semanal, haciendo siempre una cata semanal de un vino natural, con lo cual podemos decir que ha sido el divulgador que ha podido tener un mayor impacto en el conocimiento del vino natural entre el consumidor en España y más allá. Muy buenas, Joan, ¿cómo estás? Hola, gracias Pablo por invitarme y poder charlar un rato, sobre cosas que efectivamente, viniendo de campos muy distintos, porque ni tú ni yo no somos profesionales del asunto, pues nos apasionan y nos llenan desde hace muchos años, ¿no? Y agradecido. Es verdad que todavía ando con el virus así, no dentro del cuerpo, porque estoy dando negativo desde hace 4 días, pero vaya, que los efectos secundarios pues todavía se notan, ¿no? Te han hecho lo peor que le pueden hacer a un catador, ¿no? Un amante de los aromas y del gusto, perder el aroma y el gusto. Efectivamente, ¿no? Me tiré 2 años y medio porque soy un poco histérico, hay que reconocerlo, pero además porque por seguridad familiar y de otros parientes que tenemos que tienen, digamos, distintos tipos de dificultad, inmunodepresión, etcétera, etcétera, cuidándonos mucho en casa. Y después de 2 años y medio, y me dice el médico, no, es que tú has pillado la versión del virus de marzo del año 20. Digo, la madre que te parió, al médico. Y efectivamente, todos mis síntomas son esos. Y efectivamente también, al cabo de unos días, perdí el olfato y después perdí el sabor, sí. O sea que todavía quedan COVIDs de aquella generación sí, de hace 2 años circulando. Están diciendo, porque además por lo que decías, ¿no? De que mi trabajo actual, ¿no? Con una vinculación enorme y además muy apasionada también con la gestión de la investigación en Cataluña y en España en general, pues estoy en contacto con toda la gente que hace investigación de este tipo, todos los hospitales catalanes, centros de investigación, etcétera. Y pues sí, un 80% de los virus dominantes son la cepa que ahora está corriendo, pero siguen corriendo el resto, claro, y te pilla lo que te pilla. Y yo no me he hecho ninguna PCR, pero vaya, sí, que me han dicho que es muy probable que la mía sea la primera y efectivamente los síntomas son esos. Y para alguien que vive, como comentábamos antes, ¿no? Off the record, del recuerdo de ese mundo que moldea nuestro cerebro a partir de los aromas, los sabores, las sensaciones, momentos, ¿no? Pues de golpe y porrazo te cierra el acceso a eso. No tienes nada y no tienes nada con qué alimentar eso. Y además, pues tu acceso, digamos, a la biblioteca de los aromas y los sabores también está cerrada, ¿no? Por suerte, porque he estado hablando con colegas, ¿no? Que me han dado consejos sobre cómo empezar a reeducar. Esto, hay gente que se ha tirado pues 8, 7 meses, 9 de esta manera y yo estoy con 15 días. Y con 15 días estoy empezando a notar cosas. ¿Sí? O sea que, distorsionadas, pero noto cosas. Esperemos que puedas volver a catar un vino y reconocerlo como tal. De todas formas, ya no cato, Pablo, ahora bebo directamente. O sea, ya pasé hace unos cuantos años. Bebo y sin más. Sí, con más simplicidad. Efectivamente.
Cuéntanos un poco cómo llegaste de Qatar a beber y, bueno, primero a Qatar. Es decir, ¿qué vinos bebía Joan antes de descubrir el vino natural? ¿Por qué lo descubre? Hombre, no es casualidad que surja Joan en Cataluña, un contexto en el que hay muchísimo movimiento de vino natural, donde hay muchísimas bodegas productoras y consumo. Pero cuando tú escribiste el libro tampoco este boom había llegado. O sea, que cuéntanos un Efectivamente. poco de dónde llega este amor, ¿no? Yo creo que mi proceso es efectivamente muy natural, por así decirlo. Quiero decir que a mí lo que me gusta de verdad y lo que me ha llamado desde pequeño, me atrevería a decir también, es la pasión por la gastronomía, por la alimentación. Es decir, por aquello que hueles, aquello que ves, aquello que comes. Yo me recuerdo de pequeño yendo con mi abuelo con gran ilusión pues al mercado a comprar cosas. Quiero decir que, y siempre estaba en la cocina, viendo cómo cocinaban mi abuela, cómo cocinaba mi madre, la abuela de mi mujer, estamos juntos desde hace muchos años, mi suegra, y eso ha formado parte siempre de mi vida, de mi pasión, de mi ilusión, entender aquello que somos a partir de aquello que nos rodea y que comemos en la mesa. Distinto quizá incluso de mis hermanos, que compartiendo todo esto pues han tenido al final pues recorridos distintos, ¿no? Y de esa pasión pues por aquello que comes, pues al final acabas llegando a aquello que bebes también, ¿no? A partir de una cierta edad. Y mi recorrido en ese sentido ha sido muy tradicional. Quiero decir que me empezó a interesar el mundo del vino y empecé a beber de todo, pero sobre todo por un afán que tengo en general, ¿no? Como motivo de vida, de autodidactismo, pues a aprender, a leer, a estudiar, a moverme, a viajar, a catar efectivamente en ese momento. Y durante muchos años a comprar todo lo que podía, a leer todo lo que podía, pero de una manera, como te digo, absolutamente autodidacta. Y con los años pues fui sacando mis conclusiones, sencillamente, de ver qué hace la gente en el campo, de cómo trata la gente los viñedos en el campo, qué le echan, cómo lo hacen. Y mi evolución en ese sentido fue absolutamente natural. Es decir, si yo pedía y pido, siempre pediré pues el mayor respeto posible hacia cómo tratamos la tierra y cómo tratamos, no sé, el trigo y qué pan comemos y qué aceite bebemos y qué queso tomamos, pues acabé llegando exactamente a la misma conclusión con el mundo del vino. Y entonces dejé de interesarme por aquella idea de que un vino, una marca, tiene que ser siempre algo que un consumidor puede identificar. Y me empecé a acercar cada vez más a la idea, que viene de muy antiguo, porque eso me ha ayudado mucho también mi propia formación de filólogo clásico y de persona de la antigüedad, de que cada año es distinto, de que cada año lleva un clima distinto, que la tierra lo coge de una manera distinta y que la gente lo interpreta de una manera distinta y que cuanto más quieras modificar eso, que es el curso natural de las cosas, intentando que los sabores se repitan cada año, más nos alejamos de aquello que la naturaleza es y de aquello que nosotros somos. Y entonces esa fue una evolución pues natural en ese sentido, ¿no? Y Ya, llegó un momento en que ya no podía ni comer ni beber según qué cosas. Así ha sido. claro. Creo que ese es un camino que hemos seguido todos, ¿no? Que una vez que entras en esto del vino natural o como lo quieras llamar, sin aditivos, que será otro tema que podemos tocar, ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero una cosa que sí que tus estudios de filología creo que es interesante saber también a nivel de consumo, ¿no? Es quitarse un poco de encima todo este peso del postureo, vamos a llamarle, ¿no? De la cata y tal, porque todos, bueno, los romanos sabían perfectamente y los griegos de dónde venían los vinos buenos, Sí, pero también sabían que había gustos para todo, ¿no? Es decir, que había gente que le gustaba el vino con agua, gente que le gustaba el vino dulce, el vino de Nápoles o el vino de no sé dónde. Es decir, que sí, todo esto al final son gustos, criterios subjetivos, modas sí, que sí. cambian. Y sobre todo yo lo que he aprendido con los años, porque antes era mucho más radical, es a vivir en el respeto. Quiero decir, el respeto por la diversidad y por el gusto pasa porque pues cada cual le gusta lo que le parece, pero yo sencillamente, ya con según qué cosas, en según qué vinos, en según qué bodegas y en según qué restaurantes, sencillamente no entro, me aparto. Sin decir nada, porque esto siempre para mí ha sido algo muy importante, ¿no? El respeto desde, bueno, puede que sí, que sea un poco, no diré falso e hipócrita, pero el respeto desde el silencio. Quiero decir, aquello que no me gusta, o aquello que no me gusta nada, o aquello que igual hace muchos años criticaba, pues ahora sencillamente lo silencio, no digo nada. Y las pocas cosas que hago ahora, antes tú decías, pues efectivamente que pasé 4 años muy intensos de mi vida con el País Semanal, inaugurando
una página de vinos entera en El País semanal, donde nunca jamás me impusieron el tipo de vino del que había que escribir, aunque lo intentaron, no la redacción del País, sino las bodegas, por supuesto, que mandaban los vinos y pretendían que uno escribiera sobre todo aquello que mandaban. Yo solo hablaba de aquello que me interesaba, del mensaje que me interesaba dar, y en ese sentido, me he alejado de según qué cosas, pero desde el respeto y desde la parte positiva de, bueno, yo hablo de lo que a mí me gusta, del mensaje que yo quiero dar, y yo personalmente, como hago mi opción, entre comillas, silencio, no hablo mal de lo que no me gusta. Y esto hace ya muchos años que lo hago de esta manera, ¿no? Y vamos a ir un poco más atrás. ¿Cómo empieza, de dónde surge el libro? El libro El Vinos libro, Naturales. la primera edición, que es del 2013, surge literalmente de la propuesta de la editorial. Quiero decir, yo no tenía ningún interés especial, tú ya sabes, porque además lo compartimos, que pertenecemos al mundo, digamos, académico, al mundo de la investigación, de las publicaciones, y estamos hartos de escribir y de publicar y de hacer de todo en ese mundo, y entonces yo no tenía un interés especial por escribir nada y publicar nada. Es verdad que yo había empezado por consejo y porque efectivamente me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir, a redactar un blog cuando esto era algo que se llevaba mucho, ¿no? En 2004. Empecé a interesarme, en 2006 empecé a escribir un blog, y este blog, que en ese momento era el formato dominante, digamos, de la comunicación telemática en general en el mundo, pues llegó a ser el número 1 y el número 2 del mundo del vino en castellano. Bueno, eso llamó mucho la atención, claro, que de porrazo tú, que eres un puro amateur, en el sentido etimológico, te conviertes sin quererlo en absoluto, entre comillas, en un prescriptor. Y cuando te conviertes, entre comillas, insisto, porque nunca me he considerado como tal, en un prescriptor, llamas la atención, y eso pasó pues con una amiga mía. Yo soy de Slow Food, por razones obvias, es decir, me gusta lo cercano, y soy de Slow Food del Convivium de Barcelona. La amiga que presidía el Convivium de Barcelona tenía contacto con la editorial RBA, que inauguraba una línea de distintos tipos de libros alrededor de la alimentación y del consumo, digamos, entre comillas, lo más natural posible, y me propusieron escribir un libro sobre vino que efectivamente no existía. Y así empezó, con el armazón primero de las ideas de la gente que había conocido a través del blog, de las visitas que hacía y de aquello que entonces pues les propuse, pues bueno, pues vamos a hacer un vino de las cosas que más me gustan a mí, pero explicando por qué. Y después explicando quiénes, dónde y cómo, que para mí era lo segundo más importante. Y en ese sentido, fueron unos años muy intensos. Tuve la suerte de que por mi trabajo tuve un semestre sabático que me permitió viajar un poco más y escribir un poco más a fondo. Y bueno, y así sucedió en la primera edición. Yo no quería escribir un libro y no quería titularlo como se tituló, porque efectivamente la cuestión del vino natural fue no una imposición, fue un consejo, una recomendación de la editorial. Lo mío era el subtítulo, ¿no? Es decir, un acercamiento al campo lo más sostenible posible y un vino con la menor intervención posible, ¿eh? Y de eso quería hablar, porque efectivamente cuando uno lee a fondo la primera edición ve que hay gente muy distinta que hace cosas distintas en el campo, ¿eh? Y eso no es una contradicción, sencillamente era el tipo de personas con las que yo quería ejemplificar un poco cómo la mirada del ser humano sobre el campo y la viña se acerca lo más genuinamente posible a una botella y a una copa. Y eso, pues ya te digo, a través de un semestre sabático, pues fueron unos meses muy intensos. Y así nació la edición de 2013, un poco como el bloguero que escribe un libro. Bueno, entre comillas. ¿Y qué te llevó a reeditar el libro y ampliarlo posteriormente? Bueno, pues exactamente lo mismo. La editorial había vendido toda la edición y entonces me propusieron hacer una reedición. Y yo les dije que no, que o hacía una nueva edición de verdad, es decir, reescribía completamente el libro o no me ponía a ello. Y entonces accedieron. Y entonces yo me dediqué pues otros prácticamente 3 años, porque ya tenía menos tiempo, a viajar otra vez mucho, a reescribir completamente el prólogo, la introducción, a quitar a bastantes bodegas, a poner a otras muchas que había conocido
y que se acercaban cada vez más a mi concepto del tipo de vino que me gusta, ¿no? Y entonces yo tengo que confesar pues, que muy rápidamente dejé de sentirme satisfecho con la primera edición. Eso es verdad. Y cuando me propusieron y aceptaron esto que te estoy diciendo, pues bueno, pues entonces albricias y zapatetas, ¿no? Es decir, me lancé y ahí sí que me he quedado, porque con la segunda edición, que realmente es un nuevo libro, me siento muy satisfecho. Eso es lo que yo Te quería decir. quedaste tranquilo. Sí, eso es lo que yo quería decir, efectivamente. Bien, ¿y Eso es lo que yo quería decir. cuál sería, digamos, el cambio en tu interpretación de lo que es un vino natural a nivel de viña o de bodega entre un libro y otro? ¿Hay algún cambio importante? No, lo más importante es la gente que habla por mí, es decir, las bodegas que salen en el segundo libro. En el primero pequé un poco de intentar contentar a algún amigo, de intentar entrar a alguien que de una manera un poco forzada pues se ajustaba poco al tipo de mensaje, y en el segundo fui muy radical, mucho más radical. Y entonces en el segundo hay mucha gente a la que nadie conocía, hay mucha gente de la que yo me enamoré, digamos, en el campo, porque efectivamente no hay ningún vino ni ninguna bodega que salga en el libro que yo no haya pisado y con los que yo no haya estado en el campo y después en la bodega. Y la idea más radicalmente vieja, porque no es nueva, vieja, es mi identificación cada vez más profunda con los ciclos de la naturaleza y con los ciclos de la vida. Durante estos años, del 13 al 18, en mi investigación y en mi trabajo personal como filólogo clásico, trabajé mucho con la idea y el concepto de las 4 estaciones en la antigüedad, con el concepto de inmortalidad en la antigüedad ligado a las 4 estaciones. Viajé mucho también, publiqué cosas y entonces vi muy claramente que aquello con lo que los antiguos griegos, sobre todo romanos, porque hay más texto escrito, mejor se identificaban en relación con la, entre comillas mil veces, inmortalidad, es decir, la preservación del espíritu, de la energía que tenemos, era la vinculación con la metáfora de la fermentación. Pero no cualquier fermentación, es decir, no servía la fermentación del pan para hablar de esto en la antigüedad. No, servía la fermentación del mosto en vino. Y entonces, pues a través de estudiar mosaicos, de estudiar sarcófagos, muchas inscripciones, yo también soy epigrafista, todos los textos literarios, etcétera, etcétera, me di cuenta exactamente de qué es lo que los textos antiguos, sobre todo Séneca, los poetas, decían cuando hablaban de que todo pervive, nada muere, porque lo que se hace pues es cambiar. Efectivamente, la energía no nace ni muere, se transforma. Y entonces eso me ayudó mucho a entender qué es lo que yo buscaba en el mundo de la viña y del vino y qué tipos de personas, sin saber nada del mundo antiguo, hacían esto en la contemporaneidad, ¿no? Y ese fue sobre todo el cambio más radical. Yo entendí cuál era el mensaje que tenía que dar. O Y sea, lo di con la segunda edición. bueno, puedo testificar que te pateas todo porque nosotros nos conocimos en la segunda, en tu proceso de trabajo para la reedición del libro, en la En Villamor, microbodega del Alumbro, me acuerdo, en en Zamora, Villamor de los... Sí, sí, comiendo un cocido. efectivamente. Entonces, bueno, por ejemplificar un poco, ¿te refieres a que el productor, la productora o el conjunto de personas que elaboran lleven una vida de acuerdo al vino? Es decir, que no hago vino natural y luego consumo productos de supermercado industrializados, ¿o te refieres más a simplemente el trabajo de la viña y el respeto de la bodega? Es decir, a que no se usen levaduras, etcétera. O sea, estás Yo más sobre por... todo hablo de la relación profunda, íntima que un bodeguero, que una bodeguera, que un viticultor y un vinicultor tienen que tener con su tierra. Eso efectivamente está lo más lejos posible del postureo y de las gilipollez dominantes, y eso tiene que ver mucho con el trabajo diario de la persona en el campo. Y ese es el tipo de cosas que yo busco. Es decir, la revolución industrial primero, la Segunda Guerra Mundial después, trajo grandes avances desde el punto de vista químico, mecánico, etcétera, etcétera, al campo, que lo que hicieron sin duda fue que el payés, el viticultor, pues tuviera más tiempo para él. Bueno, pues esto efectivamente en Francia mismo, donde esto pasa, esto empieza a cambiar a partir de los años 45-50, y esto es lo que en el fondo yo estaba buscando aquí, es decir, gente
que tenga esa necesidad de estar siempre mirando sus viñas y de estar siempre concentrados y atentos con aquello que sucede en su entorno. Y que eso efectivamente casi siempre lleva aparejado después que efectivamente su entorno y su manera de entender la naturaleza acaba siendo como entiendes tu cuerpo y cómo te entiendes a ti en ese entorno. Y eso afecta a todo. Al final afecta a todo, efectivamente. Pero no buscaba específicamente qué tiene en la nevera, para entendernos, o en la despensa, el individuo. Pero sí, efectivamente, todas las cosas que sucedían en el campo, y uno te pegaba un rollo y después veías que, pues yo qué sé, que había un resto de saco de aracnicida ahí tirado. Bueno, yo qué sé, de todo. Porque he visto de todo. La gente te cuenta unas cosas y después tú ves otras, ¿no? ¿Y no tienes esa sensación de haber conocido, que a mí me ha pasado también, a muchos productores que llevan una vida totalmente metidos en su viñedo, sobre todo productores tradicionales, gente mayor? Y que es una pena como después, con ese trabajo de viña, todo bien hecho, súper cuidadoso, como después en la parte de bodega se han metido mucho los discursos de la enología, las oficinas de extensión agraria, y ese trabajo en la viña, al meterlo en la bodega, plop, se Se pierde pierde por todo completo. con los sulfuros o los tartar y Sí, todas sí, las sí. levaduras. Sí, sí. Yo nunca voy a hablar, digamos, mal de la gente que se gana la vida haciendo y aconsejando según qué cosas, pero bueno, he tenido experiencias muy bestias, muy bestias. Yo qué sé, un muy amigo mío me invitó a hacer una cata delante de todos los enólogos y enólogas de Cataluña en el cumpleaños de la Asociación Catalana de Enología. El 85% de la gente se dedicaba a hacer cava en esa reunión. Y yo les presenté 4 vinos, 2 de los cuales con burbujas, que no solo no entendieron, sino que les pusieron directamente frente al espejo de de todo aquello que estaban destrozando en la bodega, sobre todo, y en el campo, ¿no? Y la reacción fue furibunda. O sea, no salí linchado de ahí, pero por pura casualidad, de milagro. Y efectivamente eso es algo que sucede muchísimo. Es decir, cuando yo busco y hablo de... No es que hable de mínima intervención, porque a mí lo que más me interesa en el fondo es la biodinámica, y la biodinámica lo que exige es máxima atención. Y muchas veces, no mínima intervención, sino máxima intervención, pero de un cierto tipo. Y entonces, cuando esto, incluso con aquellos que más creen en este tipo de agricultura, o sea, no hacen ni la más mínima reflexión de lo que están haciendo en su bodega con esa uva. Ya no digo el anciano viticultor que hace lo que le aconsejan, etcétera. No, no, los más convencidos incluso. O sea, yo he tenido que patearme toda España para encontrar una sola bodega, y no diré el nombre, una sola bodega que utilice al 100% la gravedad para no tener que utilizar ningún tipo de bomba. Porque la bomba, bueno, puedes tener la mejor peristáltica del mundo, pero la bomba te acaba jodiendo el vino. Te lo acaba rompiendo. Por mucho que sea la mejor peristáltica del mundo, ¿no? Pues una bodega en toda España. Pero una, ¿eh? O sea, es que eso es muy fuerte. Y evidentemente sale en el libro. Y etcétera. Es decir, que es verdad que la gente normalmente pues puede tener más o menos cuidado en el campo, pero que después todas esas reflexiones, muchos no pueden. Eso lo comento en el libro, porque es una cuestión económica. La gente hace el vino donde puede, muchas veces. Pero cuando tú ves la reflexión de alguien que hace una bodega, que lo piensa, tal, y cómo la caga, es decir, cómo la cagan, expresamente, conscientemente, dices, bueno, es que efectivamente no se ha entendido nada. Y por eso dejé de escribir. Quiero decir, cuando yo ya he dicho lo que tenía que decir, lo dije con el libro el 18, cuando cambió la redactora jefa del País Semanal, que era la persona que me había fichado y la que creyó en mí, pues dejé el País Semanal, porque ya el que he venido después, pues ya no le interesaba un carajo lo que yo hacía, y después ya he dejado de escribir, porque ya he dicho lo que tenía que decir, ¿no? Y la gente que quiera entenderlo, pues que lo entienda, y el que no, pues francamente me da igual. Yo sé dónde estoy y lo que quiero, ¿no? Y entonces eso efectivamente es lo más dramático en el fondo, es que no hay nadie que haya hecho una concepción de bodega acorde con aquello que hacen en el campo, porque normalmente hacen lo que pueden, entonces máximo respeto para eso. Pero el que está construyendo, el que está haciendo, bueno, eso es muy complicado. Sí, en muchas ocasiones la gente que hace vino de este tipo tiene herencias, viene de atrás y es muy difícil darle la vuelta. Tampoco hay una... Yo cuanto más sé de vino natural, más te das cuenta de que como está pensado el hacer vino, todo, desde los depósitos hasta los materiales, hasta el propio concepto de bodega, sus ubicaciones y demás, no está pensado para hacerlo de forma natural. Por eso los franceses nos llevan muchos siglos de ventaja.
porque ya tienen las bodegas muchas veces en los sitios donde estaban siempre. Un ejemplo es en Zamora, ¿no? O León, que antes Sí. lo comentábamos. Las bodegas subterráneas, cavadas en la tierra, que es donde siempre se hizo vino, no son legales. No puedes conseguir en España un registro sanitario, no puedes conseguir el registro de industria. Y ahí sí que se hacía el vino como se debía hacer, se clarificaba lentamente, el frío, la Sí, temperatura sí, se sí, mantenía. sí. Entonces, toda esta gente que ha hecho construir un pabellón de hierro, donde los veranos e incluso septiembre, para las fermentaciones hay unas temperaturas extremas y el vino ya no queda igual. Efectivamente. Sí, sí. Eso va todo un poco en contra, ¿no?, de lo que tú dices. Sí, pero claro, entonces ahí, cuando conoces las historias de las personas, cuando sabes las losas económicas que a veces tienen, los problemas que han tenido con X cosechas, etcétera, etcétera, bueno, entonces lo que tienes que hacer efectivamente es nunca dar nombres, callar y ser el máximo respetuoso posible, porque efectivamente cada cual sabe lo que tiene en casa. Y entonces, pues yo he intentado en el libro describir aquello que más me interesa y que más me gusta, pero efectivamente donde menos reflexión o capacidad económica de reflexión he visto ha sido efectivamente en el trabajo en bodega. Sí, sí. Y después lo contrario, claro, que esto es algo que está pasando en estos últimos años de manera atroz, que cualquiera mete cualquier uva en la bodega y dice que hace vino natural porque no le mete sulfitos en la fermentación cuando empieza la fermentación. Bueno, eso ya es, o sea, no sé, es una vergüenza. Y eso también es algo que ha hecho que me aparte todavía más de todo el circuito, digamos, de ferias y de feriantes y de historias, porque se mezclan un montón de discursos distintos, de prácticas distintas, y el consumidor acaba no entendiendo nada. Sí, yo Es así. ahí te quería llevar un poco porque creo que es el mayor peligro para el vino natural. Después comentaremos el tema de la certificación. Yo creo que el mayor peligro es todo este... Normalmente yo les llamo enólogos estrella, ¿no? Enólogos Mm, superestrella, que van por ahí y compran sus uvas de cualquier tipo. Es decir, si sí, una sí, no son ecológicas, mejor, pero si no son ecológicas, pues no pasa nada. sí, sí. Y hacen su vino con la etiqueta super guay, tienen los contactos en Estados Unidos, o en Barcelona que hace de puente con Estados Unidos y Escandinavia, y tienes el vino colocado, ¿no? Y ese campesino que lleva años, décadas ahí haciendo su trabajo, que igual le pone sulfitos, que igual un año le puso tartárico, ese no tiene ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Y yo creo que ahí tu trabajo sí que es muy importante para sacar a la luz un poco todo esto, Sí, ¿no? eso es algo que en estos últimos años ha crecido muchísimo, porque ya no es el postureo, digamos, de la cata y de la gilipollez de decir A, B o C, acertarla o no, y el postureo habitual en todo tipo, digamos, de acontecimiento vínico comercial. Es que también los que en teoría se dedican al vino natural hacen lo mismo. Lo que pasa es que lo hacen de neohippies. Y parece que todo tenga que ser suciedad, mugre, etcétera, etcétera, y no sé cuántas historias más. Bueno, eso a mí también me revienta, porque yo conozco las historias de la gente. Yo sé qué hace la gente. Y entonces sé perfectamente que este, que es el apóstol del vino natural en una zona de España, a veces no sabe ni la uva que compra. No sabe ni de dónde viene la uva. Y te vende ahí el vino natural y dices, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Pues yo he querido ya definitivamente apartarme de eso también. Quiero decir que no quiero que me utilicen, digamos, para que hable o diga según qué, porque, bueno, porque está muy lejos de la filosofía y del concepto que yo he querido explicar durante estos años. Sí, es un poco nosotros que hacemos analíticas, ¿no? De comparando vinos naturales, ecológicos, convencionales, suelos, Sí, hojas. Te encuentras muchas sorpresas desagradables, ¿no? Algunos vinos naturales, ¿no? Supuestamente. sí, Porque luego otro problema es el tema de la distribución. Es decir, hay distribuidoras que ahora te ponen un apartado de vino natural y ahí entra sí, sí, absolutamente de todo, ¿no? Y vinos naturales que luego salen analíticas de sulfuroso total de 100, 120. sí, sí, disparates, sí, Y sí. luego defender eso con colegas a nivel académico y tal, es... Claro, yo como científico siempre mantengo mi neutralidad. Es decir, si sale esto, esto es lo que hay. Es decir, no voy a Claro. decir, es que este no era vino natural de verdad. Bueno, ya, pero es que el consumidor lo está comprando como vino natural, ¿no? Sí, sí, los que empezaban en esto, no voy a dar nombres, ¿eh? Hace 15 años, cuando yo empezaba a estudiar a fondo este tipo de vinificaciones, lo que hacía la gente en el campo, etcétera, todos iban a sus pequeños encuentros, porque eran encuentros de poca gente, y yo mismo organicé algunos, porque quería dar a conocer este tipo de gente en Barcelona. Todos en su mesa tenían la analítica delante, todos.
O sea, todos mostraban la analítica de sus vinos. Y después, claro, como que empezó a mezclarse todo y tal, ¿no? Ahora ya han cambiado el discurso y ahora ya no muestran nada, porque claro, porque están mezclando churras con merinas, por decirlo rápido. Y entonces yo he vivido esto también, ¿no? Una de las ferias, digamos, más importantes de vinos naturales que se hace en Barcelona, lo viví desde el minuto cero, y yo decía, no, tú no puedes mezclar a este señor con esta señora, porque este hace una cosa y esta hace otra. Y tú no puedes dar ese mensaje, el que va ahí, paga una entrada y empieza a ver pensando que todo va a ser lo mismo, porque no lo es. Porque estás explicando algo erróneo, estás induciendo a la confusión. Yo creo que, bueno, por la parte sociológica, ¿no?, de lo que estudiamos nosotros, se ve claramente, bueno, por resumir, dos perfiles de consumidor que podemos poner en dos extremos ideales, ¿no? Uno sería el consumidor medioambientalista, digamos, que está pensando en los otros, ¿no? Es más altruista y que piensa en un productor que defiende el medio ambiente. Y luego, por otro lado, tenemos el consumidor consciente de su salud, más egoísta, ¿no? Yo bebo este vino porque no tiene residuos de pesticidas, bebo este vino porque no tiene sulfitos, y el otro, pues al final le da igual que tenga un poco de pesticidas, un poco de sulfitos, si la labor general global de la bodega es positiva, ¿no? Sí, Entonces se confunden un montón los mensajes, porque hay gente que entra a esa feria diciendo todo el vino que voy a beberme aquí es limpio y luego igual no lo es, pero igual el que hace el vino limpio luego en realidad usa agua o estiércol traído de no sé dónde o preparados biodinámicos desde Escandinavia, o sea, y al otro medioambientalista eso no le gustaría, ¿no? Entonces, digamos que el consumidor está muy, muy perdido. Obviamente siempre es mejor que se consuman este tipo de vinos, ¿no? Es decir, te estás yendo a un producto, pero sí, a pero nivel de filosofía y ética tenemos un problema. yo siempre he reivindicado, siempre, me decías, después hablaremos de certificaciones. Bueno, podemos hablar, pero a mí no me interesan las certificaciones. Es decir, a mí lo que me interesa de verdad es que el productor o la productora digan de verdad qué es lo que están haciendo. Y ahora es muy fácil hacer eso. Después de 2 años y medio de pandemia, en que todo el mundo domina las herramientas mucho mejor que hace 4 años, decir con 4 palabras en tu página web, en un código QR, no, pero porque tampoco es eso, pero en algún sitio adecuado, qué es lo que estás haciendo, que esa es tu declaración de autenticidad, y si mientes, pues ya te vamos a pillar, no te preocupes. Yo creo que esa es la mejor y más auténtica certificación. Que la gente sepa qué está haciendo a partir de lo que declara el que lo hace. Y eso para mí es... El problema que tenemos con el vino es que no etiqueta ni aditivos, ni ingredientes, ni coadyuvantes enológicos, ¿no? Entonces el consumidor medio, yo siempre pienso en mi abuelo ideal también, ¿no? Sí. Que va a ir al supermercado a distinguir 60 etiquetas, a poner el código QR. ¿Por qué no tiene un listado de ingredientes? Mi abuelo tampoco tonto era. Si Claro. uno tiene 20 ingredientes, va a pagar menos por él que por uno que solo tenga uno, que es uva, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el consumidor se entere? El consumidor normal, no el que está puesto en vino, porque no puedes estar puesto en vino, puesto en pan, puesto en queso, puesto en la manzana. Hay gente que no tiene tiempo. ¿Cómo hacemos para que este consumidor se entere? ¿Cuál es tu perspectiva? Sin No, un certificado. a nivel digamos, de consumidor masivo, es decir, del gran consumidor, no hay alternativas. Quiero decir, la primera alternativa, y esto es algo que defiendo en el libro, es por lo menos que tenga una certificación ecológica aceptada en Europa y en Estados Unidos. Ahora esto es posible. Este es el primer paso. Ya sabes, aunque el consumidor no sepa qué significa realmente la certificación ecológica, ya tiene una primera garantía de menos manipulación o de menos, digamos, introducción de según qué elementos. Después en la bodega pueden pasar 1000 cosas, pero eso ya es un primer punto. Y el segundo, evidentemente, es el que tenga una certificación biodinámica. Y ya no hay más para mí, ya no hay más. O sea, si tú tienes Demeter y tienes la certificación ecológica y las tienes las dos en la misma etiqueta, después podemos hablar de las 1000 cosas que hemos comentado antes, pero por lo menos ya tienes dados 2 pasos, por lo menos. Y otra cosa, pues efectivamente, ya solo llega a un tanto por ciento mínimo de consumidores que entran en las tiendas especializadas, que las hay en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, yo que sé, en Vigo, en Sevilla creo que no, pero bueno, las hay. Y entonces, evidentemente, pues tienes que confiar en quien te cuenta las cosas. Tienes que confiar en quien te cuenta las cosas, que es la persona que conoce de primera mano aquello que ha seleccionado para su tienda.
Sí, Pero eso ya delegar es tu un decisión. tanto por ciento mínimo del consumidor, digamos. Bueno, es que en Francia hay este debate, ¿no? Con el sello nuevo de vino método natural que han sacado, en el que permiten sello A sin sulfitos, sello B con hasta 30 justo Sí, antes del embotellado. Y claro, hay vinos de estos que las grandes superficies sí que están demandando, porque tienen consumidores en Francia que les demandan vino natural, ¿no? Y saber claro. realmente qué es vino natural. Ese será el camino, porque Francia, como tú decías muy bien, nos lleva muchos años de delantera, porque efectivamente los padres del vino más natural posible pues fueron franceses, ah, después de la Segunda Guerra Mundial, y sus discípulos y los discípulos de sus discípulos, que son los que están haciendo ahora vino, pues dominan efectivamente una parte importante del panorama vitivinícola francés en el discurso. Entonces esto va a acabar pasando, ¿no? Va a acabar pasando. Es una cuestión de tiempo, yo creo, es una cuestión de tiempo. Es verdad que en Francia el interés en general es mucho mayor que aquí todavía, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de tiempo. Bueno, yo ahí separaría Cataluña, donde sí que es fácil ya beberse un vino natural, Sí, sí, relativamente, comparado con Zamora, comparado con sí. Tenerife. Y yo creo que esa cercanía con Francia es clave, pero no solo. Es decir, también Aragón está ahí pegando con Francia y en Zaragoza no te puedes tomar un vino natural. O Nada, sea, sí, es un sí. tema de la movida que hay en Barcelona, etcétera, etcétera. Pero es verdad que los padres, digamos, de este tipo de vinos en Francia siempre te han dicho y lo han puesto por escrito y lo han contado en sus entrevistas, que si ese año hay que, porque la acidez es la que es y hay que ponerle un poco de sulfitos al vino, lo dicen y lo ponen. Quiero decir que no hay que anatematizar nada en ese sentido. Quiero decir, mi ideal siempre es la máxima intervención posible al nivel de la máxima observación posible en el campo, lo cual implica la mayor concentración del viticultor en el campo y en la bodega, efectivamente, la mínima intervención y la mínima utilización de la gravedad, etcétera, etcétera, y de la maquinaria. Pero si, bueno, pues yo que sé, el mismo Pierre Auvernois lo ha dicho 1000 veces, que hay vinos suyos por la acidez de sus suelos le permite casi siempre pues no tener que poner sulfitos ya de entrada, pues bueno, pues algunos de los grandes sulfitan también mínimamente cuando embotellan, por ejemplo. Pero claro, si los vinos tienen que viajar a todo el mundo, pues no siempre van a viajar en el momento del año adecuado por la temperatura, etcétera. Y por mucho que esto esté controlado, pues bueno, pues lo que es importante es saber lo que hace la gente, yo creo. Exacto. Yo creo que el moto, ¿no? De la Asociación de Sí. Vino Natural Francés, de hacemos lo que decimos y decimos lo que Claro, hacemos, esto es lo que es hacían algo. los de aquí, los catalanes que empezaron, pero después ya se olvidaron de todo eso y ahora pues ahí están mezclando pues de todo, de todo. Y tú en estas ferias pues ves cosas alucinantes, ¿no? Hombre, ahí también se confunde, yo creo, un poco la noción del viticultor de terroir, digamos, con la noción del vino natural. Yo creo que hay territorios que están peor dados por la naturaleza para hacer vino con poca intervención, sea en Galicia, en Rías Baixas, sea País Vasco, Cantabria, donde obviamente no es tan fácil. Digamos que en estas ferias se quiere tener representantes de allí, ¿no? Y dices, vale, pero yo sé que este tío le está metiendo Folpet y le está metiendo herbicida y le está metiendo... Entonces, bueno, sí que cuando vas a su territorio hace una labor clave en trabajar con los ancianos, recuperar Ujú. prácticas, tal, recuperar variedades, pero luego tengo la parte de que usa productos químicos de síntesis cuyos residuos están en el vino, ¿no? Entonces, Claro, ahí creo que se mezclan estos dos discursos, ¿no? El de la cultura y el de la naturaleza, ¿no? Y es que, claro, si yo no uso los pesticidas en la viña, pierdo la añada y entonces no puedo seguir con esta labor de recuperación. Yo creo que ahí entramos en este conflicto, pero lo que dices tú, si se dijese, no habría ningún claro, problema. Porque el claro, consumidor que va buscando un vino limpio diría, ah, vale, pues me encanta lo que haces, pero es que yo no bebo este tipo de vinos. El problema claro. es que no se hace. En Galicia tienes, pues efectivamente, no voy a decir territorios para tampoco dar nombres concretos, pero tienes efectivamente las viñas de una persona muy reputada, etcétera, etcétera, que hace todo lo que tiene que hacer en la viña, y al lado tienes otro que se pasa todo el día en el campo y que solo utiliza productos naturales para trabajar las cosas que suceden en el campo. Y están prácticamente pegados, con el problema evidentemente consiguiente de los vientos y de las cosas que pasan cuando el viento funciona, ¿no? Claro, pues ¿qué hacen en Alemania o en Francia? Pues se sacrifica una hilera o dos de cepas para que por lo menos haya una pequeña separación entre viñedos cuando la gente hace cosas muy distintas. O yo te compro esos dos para dejarlos inactivos, etcétera. Es decir,
También depende mucho del territorio, efectivamente, del tipo de clima, de donde estés, de lo aislado que estés. Bueno, a veces es más fácil, efectivamente, hacer este tipo de vinos que más nos gustan a nosotros que en según qué sitios, efectivamente. Y esto en Francia es más habitual. Esto en el Rosellón, en Occitania, para entendernos, es mucho más fácil porque, bueno, porque la gente tiene mucho espacio y mucho viñedo y la gente que se dedica a este tipo de vinos, pues bueno, pues tiene un cierto margen, ¿no? Para poder trabajar tranquilamente sin que el vecino le contamine o le acose. Sí, este tema de los territorios también es clave. Y hablando de ello, ¿qué te parecería o cómo ves el difícil encaje de los vinos naturales en las denominaciones de origen? ¿Crees que, yo es que tampoco lo veo necesariamente conflictivo, pero lo han hecho así las propias denominaciones de origen? Yo no ¿Crees que hay creo un en las futuro? denominaciones de origen. Yo soy muy radical y ahora, bueno, el día que alguien escuche esto me terminarán de linchar ya definitivamente. Quiero decir que las denominaciones de origen hacen un trabajo de certificación de calidad y de procesos, etcétera, etcétera. Bueno, pero los tipos de vinos que a mí me gustan no encajan con una denominación de origen. No encajan con el concepto, digamos, ideológico y con el concepto normativo y legal de una denominación de origen. Estoy harto durante muchos años de ver como vinos perfectos, perfectamente hechos, pero que no encajaban con la tipología de vino que esa DO quería certificar, eran rechazados sistemáticamente y no podían llevar la contraetiqueta de la denominación de origen. Estoy harto de verlo. Y estoy harto de engañar yo, Joan Gómez Pañarés, a las denominaciones de origen mandando muestras y vinos que han sido certificados y que tienen la contraetiqueta correspondiente y que no cumplían ninguna de las normas que ellos mismos me habían impuesto. O sea, yo he vendido estos vinos, yo he hecho estos vinos y los he vendido con la contraetiqueta de la DO. Lo cual quiere decir que es todo otro tipo de postureo, para entendernos. Es Eso otro es tipo de postureo. es un aparato de Claro. gobernanza, digamos, que está montado para lo que está. Pero bueno, sí que hay gente de vino natural que quiere tener pues la contraetiqueta de su zona para poder hablar de que es ese territorio, reivindicarlo y que ese es el verdadero terroir, ¿no? Lo que pasa que, Claro, pero eso pasa por o sea, conquistar a los técnicos de la denominación de origen, entrar en los comités de cata e ir haciendo que sus mentes se abran, porque aquello que técnicamente está perfecto y no tiene ningún problema, digamos, higiénico, de salubridad, etcétera, etcétera, aunque no entre en los parámetros, digamos, organolépticos de lo que quiera la denominación de origen, puede ser aceptado también. La cariñera blanca. ¿Cuántos años hemos pasado reivindicando la cariñera blanca como uva de por lo menos 2 denominaciones de origen de prestigio en Cataluña? Y se la cargaban sistemáticamente, ahora ya no, etcétera. Es decir, pero claro, para eso hace falta gente que realmente crea en eso y luche por eso. Y la gente se sí, harta, y la gente se es harta. que la Claro, gente se harta y se va a su espacio, porque es que claro. pasó con las variedades francesas, que había que ponerlas en todo el mundo en los 90, y ahora le preguntas a aquellos técnicos que muchas veces siguen siendo los mismos que están en la DO, dicen, no, es que de aquellas es lo que había que hacer. Dicen, oye, pero tú no hiciste la carrera en un determinado momento de enología y te explicaron la ciencia, entre comillas, de la enología, que es que ha cambiado la ciencia de la enología. Y lo mismo con los vinos así que dicen parquerizados, ¿no? Con mucha extracción, con 14 grados, barrica y tal. Que es Sí, que ahora sí. ya no hay que hacerlos. Ha cambiado la ciencia. Pero al No final sé. sucede con todas las uvas. Quiero decir que yo también reivindico, y con todo el cariño, que, que después de muchos años de adaptación a un tipo de terreno en concreto, una uva, como tú sabes perfectamente, muta genéticamente y se adapta a ese terreno. Y no es la misma Cabernet Sauvignon del lugar donde vino hace 40 o 50 años. Y esa uva, yo reivindico que esa uva se pueda considerar catalana, manchega o lo que sea donde esté plantada, si realmente da un vino adecuado a aquello que esa tierra da. Así de claro, porque tú dices Malvasía, vale, la Malvasía es la Malvasía de Sitges, es decir, es una uva catalana por todos los dioses. Hay 38 variedades de Malvasía en el Mediterráneo, 38, y todas vienen del mismo sitio. Todas vienen del mismo sitio. Entonces, ¿qué me dices, no? Quiero decir, la Malvasía es más catalana que la Cabernet Sauvignon, porque llegó hace 200 años y esta otra llegó hace 50 o 80. Sí, Claro, creo que la perspectiva histórica es muy importante. claro, A mí me hace claro. mucha gracia en Canarias, ¿no? Porque ahora están en esta fase de estas son las variedades canarias, cuando todas las variedades canarias, pues obviamente
Claro. llegaron hace 4 o 5 siglos. La filoxera, el mildio y el oidio hizo una transformación brutal. No hay filoxera y por lo tanto las variedades de aquí, incluso la syrah sin portainjerto, pues es otra cosa que lo que se está plantando en otros sitios. Claro. Entonces, claro, se ven las denominaciones de origen en sus estrategias de marketing en la obligación de denominar lo que es auténtico, ¿no? Pero con muy poca flexibilidad a la hora de decir, vale, tenemos cambio climático, estamos vendimiando en julio, ¿hacemos algo? No, porque es que ahora ya tenemos estas variedades y tenemos que defenderlas. Y tenemos una lista en negro que da unos racimos así de 7 kilos y la regamos y se hincha y tiene unos pHs de 4, 4,2, que hay que echarle 10 sacos de tartárico, Claro. pero vamos a seguir así porque es nuestra variedad, ¿no? Yo creo que esta perspectiva histórica es fundamental Claro, para entender los absolutamente. territorios. Absolutamente. Y ahora solo escribo unos pequeños textos cada vez que me apetece en una cuenta de Instagram, y es lo único que hago ahora, pero yo reivindico también este tipo de vinos. El otro día bebí un Cabernet Sauvignon de Costers del Segre extraordinario. Extraordinario. Y me pareció alucinante. Y reivindiqué un poco el trabajo de ese agricultor que hace 40 años trajo la Cabernet al Costers del Segre, se ha adaptado perfectamente y hace un vino de la tierra, de su tierra. Como hay otro Cabernet Sauvignon en Gaf, que también será fantástico, pero de esa tierra. Y las uvas siempre han viajado, como tú sabes perfectamente. Sí, Entonces, la pena es un poco cómo se han impuesto estas variedades, ¿no? En claro, eso pero hay estamos de que acuerdo. conocer la historia. Entonces, si tú abandonas el papanatismo de las modas, que siempre existirá, porque efectivamente también existía en Grecia y en Roma, el papanatismo de la moda, pues exactamente igual, porque los textos nos lo dicen, y te concentras en la historia y en aquello que da una uva, pues hay uvas que se adaptan muy bien a un terreno y otras no. Pues bueno, vamos a concentrarnos. Todo el mundo dice que la mejor Pinot Noir procede de donde procede. Pues vete a Roquetellat, a la parte norte de los Pirineos, a Pau, etcétera, etcétera, y busca Pinot Noir ahí. Y verás las maravillas que encuentras. Lo que hay que hacer es viajar, beber mucho y estudiar. Y esto la gente lo hace poco, porque eso cuesta mucho, claro, eso es mucho trabajo. Sí. Eso es Y mucho trabajo. ahora que has dicho beber y no catar, ¿qué bebe Joan? ¿Cómo bebe Joan? Es decir, ¿compras botellas individuales? ¿Tienes tu vino a granel que te gusta y que te bebes tu vasito todos los días? ¿Cómo bebes? No, vino a granel tengo porque algunos amigos ahora han empezado hace unos años a hacer vino de payés, lo comercializan en Back in Box, que me parece fantástico. Es decir, y ahora cuando llega el buen tiempo, pues tengo casi siempre, y lo regalo a todos mis sobrinos, jóvenes, etcétera, amigos, Back in Box de 3 litros, que da unos vinos estupendos. Y ese es mi vino a granel. Y si no, lo que hago es comprar, normalmente compro 2 botellas siempre de lo que compro. Pero ahora cada vez más voy comprando cajas de 6 en 6 y bebo los vinos de mis amigos, los vinos que más me gustan, de toda España, de Francia, de Italia, de Alemania menos, porque hay menos cosa que me interesa, de Suiza, pero sí, vinos efectivamente siempre lo más naturales posible. Me interesa cada vez más el sur de Francia, la parte, como te decía, de Occitania, Roina Alps, el Ródano. Conozco un montón de gente ahí. Si algún día vuelvo a escribir algo, será sobre vinos de esa zona. Y no existen fronteras políticas, ahí no existen fronteras, digamos, vitivinícolas. Las uvas cruzaron a través del contrabando de lo que sea a un lado y otro de la frontera. Y hay precisamente una feria que se llama así, Contrabando, que reivindica un poco este papel, ¿no? Y entonces sobre todo bebo muy a gusto, porque también beber con la necesidad de tener que escribir, ¿no? Cuando estaba en el País Semanal, pues era un poco duro al final. Cada semana había un texto, ¿no? Entonces eso, Un juicio, una sí, presión, ¿no? sí. Y entonces tú ya tenías un discurso, a la gente le gustaba ese discurso, yo no juzgaba, yo más bien describía, y entonces eso me obligaba mucho, ¿no? Entonces, claro, cuando cambié de trabajo, fui honesto conmigo mismo y dije, pues sí, esto es muy bonito, está muy bien, es muy importante, a la gente le gusta, pero tú no puedes hacer esto a tope y a fondo si estás concentrado en otro trabajo, ¿no? Y entonces ya te dije, cuando cambió la redactora jefa, a la que le tengo un gran cariño, pues porque creyó en lo que nosotros hacemos y en lo que tipo de cosas que digo, pues y ahí había que ser muy valiente en el País Semanal para hacer eso, ¿eh? Muy valiente.
pues lo hizo Sí. a rajatabla, pero cuando se fue, pues yo lo dejé también, ¿no? Sí, Pero porque ahora eran vinos sin patrocinio, ¿no? Y ahora toda la prensa ya no, va. todos los vinos de los que yo hablo, todos me los pago yo. Todos. Siempre. Todos. Y solo he escrito alguna vez cuando alguien, amigo, y yo solo sé, quiénes son mis amigos, cuando un amigo me regala un vino. Y alguna vez he escrito algo sobre un vino que no he pagado yo porque me lo ha regalado un amigo. Todos los vinos del país, todos fueron pagados a rajatabla, por mí. Todos. Todos. Y ahora hago exactamente lo mismo. Alguien a veces me manda un vino, me pide opinión, pero a mí me cuesta mucho porque me cuesta mucho encontrar cosas que realmente me gusten. Y bebo sobre todo, pues eso, los vinos hoy me he tomado, por ejemplo, una cariñana negra de Yo-Yo, de Banyuls, de la Marenda, extraordinaria. Vale, he empezado a notar cosas. Lo tengo muy en la memoria este vino. Hoy he abierto ese vino que conozco muy bien y aunque estoy todavía en esa fase de en la boca está todo distorsionado, en la nariz empiezo a oler algo, pero estoy ahora sobre todo con la COVID, pues con los vinos de los amigos, aquello que más tengo en la cabeza. Bueno, podrías abrir una nueva sección del blog, ¿no? Que se llama Catas con COVID, ¿no? Descubriendo nuevas fronteras de Ya consumos. maté el blog hace unos años No sé. y además me equivoqué, confieso que me equivoqué porque lo maté y lo borré. Y, y ahora me sabe mal, porque ahora no lo puedo rehacer. Es decir, pero hubiera quedado como repositorio de tantos años, ¿no? De 11 años de trabajo. Lo tengo guardado, ¿eh? Quien me lo pide le doy la copia, porque tengo la copia entera, evidentemente, en HTML del blog, pero no se puede acceder a él. Ya está, murió. Bueno, Y me parece bien. está bien Sí, que las cosas sean perecederas, no todo es para siempre, ni la efectivamente, fermentación es para siempre, ni los vinos se guardan para siempre. efectivamente. Bueno, Joan, no te quiero liar más. Muchísimas gracias por esta conversación. Espero que te Bueno, vengas por Canarias en breve a hacer alguna catita de cosas diferentes. ha sido un placer. Yo he vivido momentos fantásticos en Canarias, en casi todas las islas, no en todas, pero quizá lo más mágico en La Palma, eh, donde hay, bueno, tú ya lo sabes, en La Palma hay unos viñedos extraordinarios, una Espectaculares. gente extraordinaria, entonces ahí, bueno, son tímidos, pero se dan grandes pasos, ¿no? Y en general, en las Canarias en general. Es un territorio de privilegio donde la timidez irá ganando, irá ganando a la conservación y al final acabaremos teniendo vinos que realmente nos digan cómo son esas uvas, ¿no? Porque esto ya sucede, porque estos vinos y estas uvas están en América del Sur. Y entonces bebemos estas uvas que viajaron de Canarias a Sudamérica y sabemos cómo huelen y cómo saben. Curiosamente, Algún día eso lo encontraremos en Canarias. la Listán Prieto, ¿no? Que es más fácil conseguirla como vino natural en Chile, en En Chile, California, en México, en Perú, que sí, sí, conseguirla en Canarias, ¿no? Porque efectivamente. se fue eliminando porque era una uva becera, una uva poco productiva. Y bueno, ya este año por fin tenemos un vino canario de Fuerteventura, de Listán Prieto, natural. Pero décadas, décadas. Ya. Sí, yo Listán lo veo efectivamente en Chile. Además con uvas cepas de 250 años y bueno, las cosas que suceden en Chile, que también son alucinantes, ¿no? También esa experiencia que ahora tú la vives más frecuentemente, pero yo la busco mucho porque la vivo poco, de poder beber vinos de uvas que no están en portainjertos, es decir, que no tienen ningún pie americano, eso es otra dimensión, ¿eh? Del vino y de la bebida, Claro, para totalmente. absolutamente. Y luego la historia de ida y vuelta con América la explotamos, no es que la explotemos, es que la vivimos muy poco en Canarias y en España en general. Somos muy dados a meternos en nuestras dinámicas locales y no abrir la vista tanto al pasado que tenemos como a las idas y las vueltas, ¿no? A mí es una cosa que me resulta alucinante. Dices, "Joder, tenemos unas variedades que compartimos desde California hasta Sí, sí, Atacama y sí. no tenemos esa curiosidad, no se organizan catas de vinos de allá y de acá. No sé, es La una cosa que última cata se... que yo hice fue con una persona que hablaba de la historia de Egipto y del vino en Egipto, con todo vinos prefiloxéricos, pero auténticos, es decir, porque ya sabes que hay gente como en Canarias y en otros sitios que planta cepas sin portainjertos hoy, pero no, vinos digamos de antes de la filoxera, ¿no? En España hay bastantes viñedos todavía de esos y gente que hace vino con ellos. Y la experiencia es, bueno, es de otro mundo. Entonces mi pasión ahora es encontrar este tipo de vinos. Y en Interesante. España existen verdejos, tintos velascos, hay cosas alucinantes. Y la gente no repara en ello. No.
Aún nos queda mucho por conocer. Sí. Bueno, Joan. Bueno, un abrazo. Gracias. Y nos vemos en la próxima. A ver si te vemos por Canarias. Un saludo. Cuídate mucho. Un saludo. Que vaya bien. Gracias. Chao.